Bienvenidos, esto es En Trending. Cuatro bengalas verdes lanzadas a las 18:10 horas fueron la señal para que elementos del Batallón Olimpia, vestidos de civil, iniciaran el fuego esta tarde contra estudiantes y obreros que se manifestaban en Ciudad Tlatelolco. En Trending se une al marco conmemorativo del 2 de octubre de 1968 a 52 años de la masacre ocurrida en la Plaza de las Tres Culturas, trayendo a cuenta un contexto social, político y cultural que no se había vivido en otros años. Es por esto que en el reportaje analizaremos cada una de las razones que llevaron a consolidar las acciones de represión en contra del movimiento estudiantil de 1968. Conoceremos también relatos y testimonios de este suceso histórico a través de un repositorio digital resguardado en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. En la entrevista contaremos con la presencia de José Manuel Cravieto, que nos hablará acerca de su experiencia con la recién premiada película Olimpia. Y también hablaremos de las nuevas demandas estudiantiles a 52 años del movimiento del 68. Comencemos comprendiendo por qué 1968 es una fecha históricamente importante. En un minuto, Paulina nos explica el contexto político y cultural que acontecía en México y en el mundo. ¿Por qué debemos recordar el año de 1968? Un año histórico en el que se luchó por la libertad y la igualdad, pero al mismo tiempo fue una época de represión y tragedia. Escuchar este número nos lleva a pensar en los acontecimientos sociales, políticos, culturales, científicos y deportivos que formaron parte de este significativo año. Jóvenes alrededor del mundo fueron los protagonistas en distintos movimientos sociales y estudiantiles, como el Mayo francés, la Primavera de Praga y la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, uno de los movimientos más trágicos y trascendentes de nuestro país. En los deportes, los Juegos Olímpicos de 1968 que se llevaron a cabo en México fueron marcados por una protesta contra el racismo. La música, el arte y la literatura también formaban parte de la contracultura, una forma de protesta que daba esperanza y reflejaba la resistencia, pero que exigía libertad y sobre todo la paz en el mundo. A 52 años de 1968, la lucha de toda una generación se mantiene viva. 1968 es un año que marcó un antes y un después social, cultural y políticamente. Frida nos hace un recuento al respecto. 1968 sin duda fue un año que marcó la historia mundial con hechos trascendentales que se suscitaron en varios países, caracterizados en su mayoría por la participación de los jóvenes en las revueltas populares, las cuales tuvieron impacto social, política y culturalmente. Estos son algunos de los más representativos. El 5 de enero de 1968, Alexander Dubček fue elegido primer secretario del Partido Comunista de Checoslovaquia. Ese año, la primavera llegó junto con Dubček, llamada así por el florecimiento de la esperanza y el optimismo de sus ideas reformistas de liberación, lo que generó el descontento de la Unión Soviética y el bloque comunista de la Guerra Fría, quienes la noche del 20 de agosto respondieron con una invasión a Checoslovaquia, dando fin a la llamada Primavera de Praga. Bajo el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos y Vietnam se enfrentaban en una lucha armada por el territorio. El 30 de enero, los vietnamitas lanzarían la violenta ofensiva Tet, que dejó miles y miles de muertes tanto de las tropas norteamericanas como de las locales. La guerra de Vietnam desencadenaría cientos de protestas en contra, haciendo un llamado por la paz inmediata. Días antes, 5,000 mujeres se reunieron en Washington para exigir la retirada de tropas, siendo la primera protesta contra la guerra exclusivamente femenina. El 4 de abril, en Memphis, Tennessee, fue asesinado Martin Luther King, defensor de los derechos civiles y activista contra la segregación racial en Estados Unidos. Esto provocó el levantamiento de miles de personas en al menos 125 ciudades de 28 estados. En Francia, fue el 3 de mayo cuando estalló la huelga estudiantil a causa del autoritarismo académico de la época. En el intento por reprimir al movimiento estudiantil, las autoridades terminaron agravando la situación y 2 semanas después, como consecuencia de la crisis de empleo, los obreros se unieron a la huelga general. El llamado Mayo francés fue caracterizado por una sucesión de huelgas y protestas en contra del sistema capitalista, el control ideológico imperialista, el conservadurismo y la desigualdad. A lo largo de 1968, las protestas se extendieron a diferentes países del mundo, como Alemania, Italia, España, Brasil, El Salvador, Perú y Colombia, por mencionar algunos.
donde también se suscitaron los levantamientos en contra de la guerra, de los regímenes de gobierno, levantamientos estudiantiles en pro del sistema educativo y de los derechos civiles, todos con el objetivo de mejorar los sistemas políticos y económicos de las naciones. México 1968 fue emblema de progreso, según el presidente en turno, Gustavo Díaz Ordaz, quien, preocupado por las Olimpiadas que se avecinaban, creyó pertinente esconder la realidad del país. En la primera parte del reportaje, Jesús nos cuenta a detalle los acontecimientos que dieron pauta a la masacre. Estas son imágenes de la matanza del 2 de octubre de 1968, donde las fuerzas públicas, que deberían proteger a la ciudadanía, actuaron en contra de civiles que se manifestaban en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Aquel día se consumó el carácter represivo e intolerante del gobierno encabezado por Gustavo Díaz Ordaz, quien tenía como prioridad mostrar una buena imagen del país, ya que en 10 días, el 12 de octubre, darían inicio a los 19º Juegos Olímpicos con sede en México. Se considera que las Olimpiadas fueron una parte fundamental. ¿Por qué? Porque, como decía Díaz Ordaz, el gobierno quería que no hubiera movilizaciones, quería que este país estuviera pacífico, tranquilo y bonito. Y de pronto, para evitar que hubiera movilizaciones, el gobierno reprimió un altercado que hubo entre chicos de la preparatoria y chicos de una vocacional, eso que siempre ocurría, porque durante los años 60 eran muy comunes las grescas entre el Poli y la UNAM por cuestiones de partidos de fútbol americano. El gobierno reprime eso y paradójicamente, queriendo detener un posible movimiento, lo lanza. El 22 de julio de 1968 fue el enfrentamiento entre estudiantes de la preparatoria Isaac Ochoa Terena y las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional. La intervención de policías, granaderos e incluso militares provocó que el conflicto tomara otras dimensiones. Solamente después de la intervención del rector de la UNAM, Barros Sierra, a partir del 1 de agosto de 1968, es que el movimiento estudiantil adquiere esta forma a la que estamos más acostumbrados a mirar y analizar, que es el de las grandes manifestaciones, el de las protestas ordenadas. Antes habíamos tenido, sobre todo entre el 26 de julio y el 1 de agosto, una suerte de indisciplina, de motines, de tumultos pequeños y grandes de parte de los preparatorianos y estudiantes de vocacional en buena parte de la ciudad, pero sobre todo en el centro histórico o en los alrededores de las escuelas de bachillerato. Así las protestas fueron escalando en intensidad. Un mes antes de los hechos en la Plaza de las Tres Culturas, el 1 de septiembre, Díaz Ordaz rindió su cuarto informe de gobierno. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Sin duda, la movilización social determinó el rumbo de ese caótico año. Sin embargo, la ciencia y la tecnología no dejaron de avanzar. Alberto nos cuenta qué pasó. Las revoluciones sociales en distintas naciones del mundo son lo que más se recuerda de 1968, pero las aportaciones en otros campos del conocimiento marcaron un legado importante en este año. En 1968, la carrera espacial entre los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas estaba arrojando importantes avances. En octubre de aquel entonces, 21 meses después de un accidente fatal que terminó con la vida de 3 astronautas, la misión Apolo 7 de la NASA llevó tripulación al espacio y fue la primera en transmitir una señal en vivo desde el exterior para la televisión estadounidense. 2 meses después, la misión Apolo 8 se convirtió en la primera en la historia en orbitar la Luna. Los astronautas Jim Lovell, Bill Anders y Frank Borman fueron las primeras personas en apreciar el lado oscuro de este satélite natural. Aunque el ser humano estaba enfrascado en conquistar el espacio exterior, de manera terrenal también se dieron avances cruciales para algo esencial hoy en día, la informática.
En diciembre del 68, el ingeniero estadounidense Douglas Engelbart presentó la Online System, un prototipo de computadora que desde entonces ya realizaba funciones fundamentales para la computación actual. El uso de ventanas y gráficos, el hipertexto y navegación, videoconferencias, la integración del mouse, procesamiento de textos y vinculación de archivos, entre muchas otras funciones. Otro aporte en la computación vino de la mano de Robert Dennard. Este año, el ingeniero estadounidense patentó la Dynamic Random Access Memory, el transistor que se convirtió en el estándar para lo que hoy conocemos como memoria RAM, que permite la inmediatez con la que funcionan los dispositivos de la actualidad. En el ámbito de la fisiología, los doctores Robert Hawley, Marshall Nirenberg y Har Gobind Khorana fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina. Sus descubrimientos fueron de suma importancia en el entendimiento de la transferencia de información del ADN a la proteína, una contribución trascendente en el campo de la genética. Estos y otros aportes fueron parte del avance científico-tecnológico en beneficio de la humanidad que se registraron en 1968. En el esfuerzo por no olvidar un acontecimiento como el 2 de octubre, llevó a la creación de un repositorio digital que alberga todo acerca del 68, pero también de otros movimientos sociales hasta la fecha. Nadia nos lleva a navegar por el sitio. En la madrugada del 2 de octubre de 1968, una joven estudiante de enfermería acudió a la Plaza de las Tres Culturas para atender a los heridos. En medio del caos, ella iba narrando lo sucedido. Este relato invaluable y otras historias se encuentran en el repositorio digital M68 Ciudadanías en Movimiento, bajo resguardo del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Y el repositorio es un gran compendio de diferentes archivos públicos o privados que justamente tratan o hablan o documentan los diferentes movimientos sociales que desde 1968 a la fecha han contribuido al impulso de los derechos humanos en México. Es decir, no solamente está centrado en tener documentos que pueden aportar a la reconstrucción histórica, sino también tiene documentos, videos, audios, propaganda que abona la relación pues, de los movimientos sociales, por ejemplo, con el arte, o sus dimensiones estéticas, sus dimensiones de acción política. Pues se pensó en una navegación que fuera muy amable para el público y también muy visual, ¿no? Tomando un poco de referencia a todos estos tableros que se generan en redes sociales como Pinterest, ¿no? Que van desplegando diferentes imágenes. Justo retoma ese lenguaje para mostrar primero la imagen del documento. Se manejan 10 líneas temáticas que comprenden las luchas indígenas, socioambientales, los movimientos obreros y sindicales, migración y desplazados, entre otras. Adquirimos la investigación que hizo Forensic Architecture en torno al caso Ayotzinapa. No es que sea un gran número de objetos digitales, pero sí son objetos muy importantes, como la reconstrucción de todos los hechos que hacen de la noche de Iguala, o todo este mapeo de las diferentes narrativas que hay en torno al caso. Otro que a mí me parece fundamental, porque abre otra línea, digamos, de investigación y de acercamiento, es el acervo que nos donó Cristina Híjar, Arte y Movimiento, sobre las diferentes fotografías y registros que ella fue tomando en torno a la estética, por ejemplo, del movimiento zapatista. Existe un área que vincula a las escuelas con el museo y el archivo digital y opera desde la educación básica hasta el nivel universitario. Algo que hace mucho nuestra área de mediación es talleres, visitas guiadas, otro tipo de actividades para que los diferentes alumnos, ya sean de primaria, secundaria o prepa, también tomen conciencia de su poder como actores sociales. El archivo digital M68 Ciudadanías en Movimiento es un espacio en construcción para que la gente siga conociendo la historia de la lucha civil. Aprender, entender y nunca olvidar para no repetir es el objetivo de este proyecto que impulsa a una mejor ciudadanía. 10 días después del 2 de octubre, los Juegos Olímpicos siguieron su curso, dejando atrás este episodio sangriento, pues nadie hizo mención de lo sucedido y los medios se enfocaron en catalogar a México como un país próspero. Jesús nos cuenta la contraparte de este suceso en la segunda parte del reportaje.
El presidente Gustavo Díaz Ordaz pasó de las palabras emitidas en su informe de gobierno a las acciones. El miércoles 2 de octubre se desataron los hechos más violentos en Tlatelolco. Tanto mi hermana como su novio me protegieron, me taparon, y entonces ellos sí estaban tratando de cubrirse ellos mismos y de protegerme. Yo quedé como muy hacia el piso y lo único que llegamos a comentar con mi hermana es que tanto ella como su novio se dieron cuenta de que a los muertos pues los cargaban en camionetas del ejército para sacarlos y llevarlos al campo militar número 1, donde es muy posible que los incineraran. 10 días después de los hechos en la Plaza de las Tres Culturas, iniciaron los Juegos Olímpicos de México 68. A partir del 12 de octubre y hasta el día 27, se llevaron a cabo las actividades deportivas sin mayores problemas. La narración que manejó el gobierno, según la cual no se podían sacrificar los Juegos Olímpicos a una protesta de unos jóvenes, salió ganando, vista las cosas a la distancia. La idea que tenemos de los Juegos Olímpicos, o la idea que ha quedado de los Juegos Olímpicos, es que fueron muy exitosos y que lograron posicionar una imagen distinta de México en el medio internacional. Yo creo que tenemos que explorar más esta conclusión, pero al parecer en el corto plazo, Díaz Ordaz se salió con la suya, es decir, reprimió a los estudiantes, asesinó a los que asesinó el 2 de octubre y además organizó y llevó a su fin a los Juegos Olímpicos. El movimiento estudiantil se fue debilitando. El 6 de diciembre se realizó la última sesión del Consejo Nacional de Huelga, donde se acordó su disolución. Durante el movimiento estudiantil hubo varias visiones respecto a lo que estaba ocurriendo. Por parte del gobierno era una conjura comunista internacional. Distintos elementos venidos del extranjero, La Habana, Pekín, Moscú, estaban movilizando a los estudiantes para generar esta revuelta en contra del gobierno para dejarlo mal. Por parte de los estudiantes, y me parece que es la que realmente estaba ocurriendo, el gobierno era autoritario y era represivo y estaba reprimiendo a los estudiantes. Y lo que pedían era que pararan y que hubiera un diálogo para encontrar soluciones. En 1969 inició el proceso electoral para los comicios presidenciales de 1970. El candidato del Partido Revolucionario Institucional fue Luis Echeverría, quien era secretario de Gobernación en la administración de Díaz Ordaz. Luis Echeverría Álvarez dio todo el plan, ¿no?, que por supuesto el presidente aprobó, ¿no? Y ese doble discurso que tenía Luis Echeverría ya en campaña, ¿no?, de que las fuerzas vivas, la democracia, arriba y adelante, fue su eslogan de campaña. Visitó universidades, estuvo en Morelia, por ejemplo, en la Universidad Michoacana. En fin, se mostró como el gran demócrata que no era. Luis Echeverría se convirtió en presidente de México de 1970 a 1976. En sus actos de campaña guardó un minuto de silencio por los acontecimientos del 2 de octubre. Como lo resalta la doctora en historia, Eugenia Alier, se trató de una simulación, pues el autoritarismo volvió a manifestarse el 10 de junio de 1971, en el llamado Halconazo, otro acto de represión contra jóvenes estudiantes, contra una sociedad que reclamaba libertad y democracia. El cine no solo es una fuente de entretenimiento y un campo de experimentación artística, es también una poderosa herramienta para dar voz a diferentes problemáticas sociales y hechos históricos a través del lenguaje cinematográfico, como el caso de Olimpia, que ofrece una experiencia social en honor a aquellos estudiantes y civiles que salieron a las calles a documentar uno de los episodios más determinantes en la historia del México moderno. Olimpia es una película de animación
de ficción. O sea, que generalmente las animaciones se conecta con el público infantil, ¿no? Pero en realidad es una película de animación pues, para jóvenes, para adultos, que al ser una ficción mezcla al mismo tiempo materiales documentales y de ficción, o sea, escritos, para darle forma a esta película que habla del movimiento estudiantil de 68 y que junta y mezcla estos formatos de ficción con documental, para que por medio de la animación ya todo en una misma capa o escenario que son los dibujos animados, podamos hablar de este momento del movimiento estudiantil imaginado, de cómo pudo haber sido esta organización y cómo pudo haber sido esta manera de hablar y de pensar de los jóvenes que no está en las películas, del cual no se había hablado hasta el momento. Como dicen, la necesidad es la madre de la creatividad. Entonces, en realidad, yo originalmente pensaba que Olimpia era una película normal, con cámaras de cine, actores, sets, recreaciones de época en diseño de producción, pero en mi experiencia haciéndolo antes en mis películas, recreando ciertos momentos históricos, Olimpia implicaba un reto grande, no solo del equipo técnico para lograr lo que yo aspiraba con el guión de la película, sino a nivel de presupuesto. Sería una película muy cara. Y en realidad, al pensar que yo quería que tuviera la energía de la película El Grito, por ejemplo, eso me llevaba a que yo pensé que quería poner el grito dentro de mi película. Entonces, al pensar eso fue cuando dije, bueno, la manera de ponerlo sería mezclando documental con ficción, pero las texturas cambiarían. Entonces, claro, si todo esto se animara después y se juntara como una animación por medio de la rotoscopía, que es como el método de animación más antiguo que existe. De esa manera fue como fue llegando. Y entonces eso me permitía con la animación entrar en ciertos códigos, de cierto lenguaje narrativo, cinematográfico, de utilizar pocos planos, de utilizar mucho material documental, que era las partes más masivas de las marchas, que era lo más complejo. Podía traerlas del grito del documental filmado por estudiantes de la UNAM. Y esas capas fueron las que me fueron llevando a ello. Creo que a 50 años del movimiento yo quería tener un punto de vista, y ese era demostrarle a los jóvenes, mucho más jóvenes que yo, que están ahorita estudiando sus carreras, decidiendo qué van a hacer con sus vidas, pues que en realidad había jóvenes que como ellos querían una vida mejor, querían un país mejor, querían una sociedad más igualitaria, y de pronto algo sucedió que no fue posible. Es un poco lanzar la pregunta de que ahora qué nos detendría para hacer esa sociedad que deseaba esa generación del 68. Para mí existía una suerte de abismo gigante en estos 50 años entre qué pasó con ese México que deseábamos y qué pasó con el México que vivimos ahora, en el cual asumimos que la violencia y la muerte es algo normal, que pues si sales a la calle tienes que ir con la idea de que te puedes morir, que desaparecen a gente y nadie responde por ello, pero es algo normalizado. Para mí Olimpia es un puente temático cinematográfico entre estas dos épocas para recordarnos e ir trazando esos puentes y que no se olvide, como bien dice la frase del 68 y la línea del 68, que no se olvide qué queríamos. Lo importante de la película es que al hablar de este tema y al proponer esta manera de contarse, en el cual lo hicimos de manera colectiva, necesariamente va a ser un documento en el que se revisará en décadas posteriores y se hablará de él. Y es ahí donde yo les decía que era la importancia de los testimonios, porque justo Olimpia era rescatar las fotografías y las películas. También es un llamado a decir, los materiales son muy importantes, resguardarlos, cuidarlos para generaciones venideras, y por eso era la importancia de rescatar fotografías, materiales documentales y reimaginarlos para que luego alguien vuelva a reimaginarlos, ¿no? Esa es como la invitación y la importancia de los materiales que queremos hablar en Olimpia. El hecho de que estemos hablando en el 52 aniversario de esta película y de este movimiento me hace sentir que hicimos bien, y decirle a mi yo del pasado, le agradezco por haber tomado esa decisión, que vale la pena hacer películas para que sigamos hablando de esos temas importantes que no se han resuelto en nuestro país.
Este 2020 se conmemoran 52 años de impunidad para dicho acto, que como muchos otros se forman en la fila de la justicia, donde la represión es la principal protagonista. En la siguiente nota hacemos un balance entre las demandas estudiantiles de ese entonces y las de ahora. 52 años han pasado desde aquel 2 de octubre que, como canta la consigna, no se olvida. 52 largos años en busca de justicia por todas las vidas apagadas ante la deliberada decisión de un régimen autoritario. 52 años en los que se han sumado más casos de violenta represión que acallan los gritos de reclamo por libertad, justicia y democracia. Voces que, como en 1968, buscan democratizar las relaciones que privilegian a una minoría, mientras el resto trabaja día tras día con la esperanza de que el futuro pinte de mejor forma para las siguientes generaciones. A partir de 1968, las movilizaciones como la estudiantil fueron apaciguadas con la mejor arma de todos los tiempos, el miedo. Aún persisten las demandas para hacer valer las garantías individuales y el derecho a utilizar la libre expresión para que las inconformidades de los grupos sociales más vulnerables puedan ser tomadas en cuenta. Lamentablemente, la respuesta del Estado ha sido la misma: la represión basada en la fuerza policial, la militarización, el control y el autoritarismo. A la matanza de Tlatelolco se suman otros casos de abuso de poder como el halconazo de 1971, la masacre de Acteal, Chiapas, en 1997, la matanza de Atenco en el Estado de México en 2006, en 2014 la de Tlatlaya, la desaparición forzada de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero, más los múltiples asesinatos a defensores de los derechos humanos y ambientalistas. En septiembre de 2018, previo a conmemorar 50 años del movimiento del 68, la llama estudiantil volvió a encenderse cuando una manifestación de estudiantes del CCH Azcapotzalco se pronunciaba frente a Rectoría, condenando la irregularidad de los maestros que debían otorgarles clases y, al exigir seguridad dentro de las instalaciones de la UNAM, fueron atacados abruptamente por un grupo porril. Los manifestantes, en su mayoría menores de edad, recibieron golpes y graves heridas. Algunos de ellos fueron hospitalizados y nuevamente se vivió un atentado contra la vida y el derecho a manifestarse. La inseguridad en las instalaciones educativas, la presencia de grupos porriles o de choque, el narcomenudeo, los acosos, feminicidios y secuestros suscitados en diferentes planteles educativos son parte de las demandas actuales de los jóvenes. Es el espejo de México 68 que sigue luchando por despertar completamente. Seguir conmemorando año tras año es un llamado a la no repetición y un acto de justicia por los que ya no están, porque 2 de octubre no se olvida. También es un llamado a no olvidar los motivos de cada lucha y a reconsiderar nuestros juicios en torno a los movimientos sociales, pues cada uno está determinado por distintas causas. Nos vemos la próxima con más aquí en Trending.